Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a mostrar estas dos figuras, pero por el título del video y la miniatura del video, yo creo que ustedes ya saben la figura que vamos a abrir, ya que no vamos a abrir las dos figuras en el mismo video. La otra figura va a ir la próxima semana, porque la verdad es que aún sigo esperando figuras que aún no llegan. Entonces, para que no nos quedemos sin figura, las voy a separar y así nos podemos detallar más en cada figura. Así que bueno, no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno, como les estaba diciendo, solamente vamos a abrir una figura, que el día de hoy va a ser a Jean Grey. Esperemos que sea una linda figura porque debiese estar bien hecha y todo, con su clásico empaque estilo VHS. Por la parte superior solamente vemos el logo de los X-Men y el nombre. Por este costado, la cara del personaje y con el borde estilo película VHS. Por el otro costado igual. Y por la parte de atrás, una pequeña descripción del personaje y las figuras. No me acuerdo cuántos accesorios traía esta figura, pero lo vamos a ver una vez que lo abramos. Me parece muy bien que traiga esta descripción, ya que de verdad, cómo extraño las descripciones de las figuras. Es algo que de verdad le suma mucho. Así que bueno, voy a pasar a abrir la figura a ver qué tal. Bueno, la figura trae sus clásicas instrucciones que nadie lee. Aquí podemos ver la figura y los accesorios que trae acá. Creo que trae un par de manos y una cabeza intercambiable, pero lo vamos a ver una vez que la saque. Así que bueno, voy a pasar a sacarla de acá para que la podamos ver bien. Bueno, de esta manera es como viene la figura de Jane. La verdad es que está bastante bien. Todo el esculpido está muy bien, los colores también. Lo que sí noto es una baja calidad en la pintura. No sé si pasó con mi figura o van a ser así la figura en general, porque la verdad es que la figura de Wolverine no traía estos problemas. Lo siento mucho, pero no puedo esperar más. Hay un perro ladrando vuelto loco afuera y nadie hace nada, entonces no puedo. Tengo que grabar de alguna manera, ya no tengo más tiempo para esperar, así que lo siento mucho por el perro de fondo. Y la verdad es que la figura de Wolverine no traía esta como mala calidad de la pintura. De hecho me quedaron como unas cosas azules cuando la saqué. No sé si será porque se le cayó la pintura o venía sobrepuesta desde la fábrica. No lo sé. Creo que el trabajo de pintura no es el mejor, pero no es el mejor no en el hecho de cómo se dedicaron a pintarla, sino a lo mejor cómo se dedicaron a secarla. Aceleraron mucho la figura o no sé. En cambio la cara se ve bien, no trae ningún defecto grave ni nada por el estilo. Pero sí, yo creo que eso es el único punto en contra de esta figura. Pero en el resto se ve bien. Así que bueno, mejor vayamos a sus articulaciones. Así que bueno, la cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia abajo y hacia arriba. Tiene buena articulación, pero la cabeza no la deja articular muy bien hacia arriba. En cuanto a los hombros, podemos ver algo que es gravísimo para una figura. Al tener esto fijo y no pegado al hombro, se puede hacer el giro en 360 grados, pero hay que abrir el brazo para poder hacerlo, porque eso le limita. O sea, esto nunca va a poder llegar con el brazo más arriba que eso. Eso es lo máximo que puede articular, porque esto le limita el movimiento. Algo que no me gustó también es que viene pintado por arriba, pero no por abajo. Entonces está todo el borde naranjo, se ve demasiado por un costado. Yo creo que yo no suelo hacer esto de pintar figuras, pero esto sí lo voy a retocar porque se ve horrible. Está muy maltratado esta parte de la figura. Solamente el frente se ve bien, pero por el costado, que se vea esa parte, no me gusta para nada. Y no me importa que se vea adentro, pero el borde, eso debería estar azul. Así que bueno. En cuanto a la articulación de codo, solamente trae un punto de articulación de codo con, podríamos decirle, un punto de articulación rotativo. Puede articular, no tiene los dos puntos para poder poner el brazo completo hasta esta dirección, pero puede girar sobre su base. Eso le ayuda para articular de cierta manera, pero no es la mejor forma para este tipo de figuras. Eso le limita mucho la articulación. Yo no sé por qué no le pusieron los brazos normales con dos puntos de articulación en el codo.
En cuanto a la mano, gira en 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia abajo y hacia arriba. Puede articular muy pero muy poca la mano, también por lo mismo, ya que esto le limita el movimiento, pero eso está relativamente bien, eso se puede perdonar, no importa tanto. Pero el codo y el hombro están muy mal trabajados para una figura retro. Por mucho que sea retro, puedes usar un cuerpo más nuevo y mantener el estilo retro igual. O sea, el que quiere lo puede hacer. En cuanto al pecho, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, hacia abajo, y podemos ver esta articulación estilo bola para que gire sobre su base. Está bastante bien. Ya con esta articulación se están ahorrando la articulación de cadera, ya que con esto la pueden suplir. En cuanto a las piernas, esto es lo máximo que puede subir, que está bastante bien. Gira el muslo en 360 grados sin ningún inconveniente. Está un poco dura la articulación, pero no tiene inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla. Aquí sí ponen 2 puntos de articulación para que pueda articular bien, no tiene sentido. Y el tradicional punto de articulación del pie, que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Así que bueno, esto vendría siendo la figura en sí, en tema de articulaciones. En tema de accesorio, consta con una cabeza, como podemos ver, que tiene la melena ya suelta sin tener la cola de caballo, y un par de manos intercambiables estilo puño. Yo creo que le faltó a esta figura un poco de accesorio estilo efecto de combate o algo por el estilo, pero no le vamos a pedir mucho también porque es estilo retro, así que bueno. Voy a pasar a hacer el cambio de accesorio a ver qué tal se ve y seguimos con el video. Bueno, de esta manera se ve la figura. La verdad es que está bastante bien. No sé si esta será la pose y la cara con la que la voy a dejar, pero sí me gusta mucho, se ve como más, no sé, potente, algo por el estilo. Y esos puños mano cerrada no sé si se pueden poner en una buena pose dinámica o algo por el estilo, ya que no tiene mucha articulación. Pero algo se podría hacer ahí. Vamos a ver qué se puede hacer. Pero no sé, siento que los accesorios no me terminan de cuadrar. La cabeza sí está bastante bien, pero las manos en forma de puño no sé, son muy estándares. O sea, están pintadas distinto al resto, pero son unas simples manos. No causan una gran diferencia en la figura, ya que las manos que trae puestas sí son características de ella en forma de cuando está levitando o ese tipo de cosas. Así que bueno, voy a ver en qué pose la voy a dejar y seguimos con el video. Bueno, yo creo que la voy a dejar de la forma que venía originalmente la figura, ya que está muy limitada toda su movilidad. Incluso estoy tratando de hacer la misma pose que trae en la caja y es imposible porque con estas hombreras que trae no llega la mano a la cabeza de ninguna manera sin forzarla, y puedo romper la figura o dañar la pintura, cosa que no quiero que pase. Entonces eso es un detalle que podría mejorar, pero sustancialmente. Y la verdad es que la figura no está nada de mal, sino que cometieron algunos errores que son errores que normalmente nadie te los perdona. Y yo tampoco se los voy a perdonar a Hasbro, ya que Hasbro, últimamente no me ha gustado cómo está haciendo las cosas. Entonces no sé, estoy en esa disyuntiva, en esa guerra interna, que no sé si voy a seguir coleccionando Marvel Legends o voy a ir a otra marca. El problema de irme a otra marca es que el precio sube sustancialmente también, y no estoy en un buen momento económico como para estar invirtiendo plata en distintos tipos de figuras. Entonces tengo que centrarme solamente en lo que pueda comprar. Ya no es todo lo que pueda comprar, solamente lo que me alcance comprar ahora en figuras Marvel Legends. Y me metí en el mundo también de las cartas Pokémon, ya que también es un hobby que es un poco caro, pero se pueden sacar varios videos de la inversión que se hace. Entonces no sé, la verdad no sé qué pensar de esta figura. No puedo darle un 10, pero tampoco un 1, o sea, para mí es un 5, no es ni buena ni mala, tiene buenos colores, ese tipo de cosas. Mal acabado, pintura, accesorios inútiles, solamente la cabeza es la que sirve, las manos son normales. Cuesta mucho hacer el intercambio de manos, ya que trae este como brazalete con protector de mano, entonces es de goma y todo, pero cuesta mucho porque cuando uno hace fuerza para sacar la mano,
eso se dobla y puede terminar cortándose cualquier cosa, por mucho que sea goma, con el tiempo va a terminar cediendo, así que traten de cambiar la mano lo menos posible. Y ya, o sea, ¿es una buena figura? Sí. ¿Vale lo que costó la figura? No estoy tan seguro, pero si a ti te gusta esta serie de los X-Men de los 90, necesitas esta figura, o sea, es clave. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, dejen su like, comenten, compartan con su amigo, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.